Bueno, muy buenas tardes para todos y bienvenidos a esta mesa titulada Mi paciente con valvulopatías severas asintomáticas. Yo soy Yamel H., soy cardióloga clínica y bueno, tengo el placer de compartir la coordinación de esta mesa con el doctor Santiago Cuba, cirujano cardíaco. Agradecemos especialmente al comité organizador del Congreso por invitarnos a participar de esta actividad. Vamos a tener como protagonistas hoy a la estenosis aórtica y la insuficiencia mitral, y esto no es caprichoso, es porque son las valvulopatías más frecuentes en nuestra práctica clínica. Sabemos además que no es infrecuente su presentación como valvulopatías severas asintomáticas. Entre un 10 a 20% de las estenosis aórticas severas pueden ser asintomáticas y el porcentaje es aún mayor en la valvulopatía mitral. Así que, bueno, traemos un enorme panel de expertos que, bueno, nos van a ayudar a resolver esta situación que muchas veces es bastante difícil para el cardiólogo clínico, si bien las resoluciones siempre son en equipo. El cardiólogo clínico es el primero que contacta con el paciente y siempre son un desafío los pacientes con valvulopatía sintomática. Así que, bueno, tenemos como expositor, tenemos dos grandes expositores el día de hoy. Tenemos al doctor José Ramón González Juanatey, director del Departamento de Cardiología y Cuidados Intensivos del Hospital Universitario de Santiago de Compostela, que viene desde España, es expresidente de la Sociedad Española de Cardiología y además es miembro de la Junta Directiva de la Federación Mundial del Corazón. Muchas gracias por acompañarnos. Tenemos además al doctor Juan Crestanelo, amigo de la casa, que nos visita cada año, profesor de cirugía de la Clínica Mayo de Estados Unidos, que como todos saben se dedica especialmente al tratamiento de las enfermedades valvulares, así que muchas gracias también por acompañarnos. Y dentro de nuestro panel nos acompañan varios Pablos. Tenemos a Pablo Stuppach, que es presidente de la Sociedad Argentina de Cardiología, director médico del Sanatorio Las Lomas, clínico y ecocardiografista con mucha experiencia en el manejo de las enfermedades valvulares, motivo que obviamente lo convoca a nuestra mesa. Tenemos al doctor Pablo Estraneo, cirujano cardíaco de nuestro medio, profesor adjunto de la Cátedra de Cirugía Cardíaca del Hospital de Clínicas, muy destacado en nuestro medio a su joven edad. Y bueno, tenemos también al doctor Aldo Ferrero, cardiólogo intervencionista, que es argentino, pero está formado en Suiza y también se desempeña como hemodinamista en nuestro medio. Muy bien, vamos a comenzar quizás con la primera exposición y le vamos a pedir al doctor José Ramón González Juanatey que nos va a hablar un poquito de la estenosis aórtica severa asintomática, cómo individualizamos la actitud clínica. Bueno, en primer lugar, gracias por la invitación. Como he dicho antes, para mí es un placer estar aquí. El Uruguay también, un país en el que me unen también lazos familiares durante mucho tiempo y estoy encantado de estar aquí en Montevideo. Bueno, me han pedido que aborde uno de los temas, quizás uno de los temas más de debate en este momento, de qué hacer con la estenosis aórtica grave asintomática. ¿Qué hacer? ¿Cuándo intervenir? Es decir, ¿cuándo sustituir la válvula, sustituirla por una TAVI? O cirugía, ¿qué hacer? Sin duda, uno de los retos clínicos y donde ha habido una cierta evidencia de estudios randomizados en el último año, en los 2 últimos años, que merece de alguna forma debatir y ver si nos permiten sacar algún tipo de conclusiones. Estos son mis conflictos de interés relacionados con la presentación. Bueno, la agenda de la presentación. En primer lugar, estenosis aórtica grave asintomática. ¿Qué significa estenosis aórtica severa asintomática? ¿Se define exclusivamente por el gradiente y por el área o se define también por consecuencias que esa estenosis tiene sobre al menos el corazón, el ventrículo? Esta diapositiva resume pues toda la transición, la posible transición y de
de las consecuencias sobre el corazón, sobre el ventrículo izquierdo, de la presencia de la estenosis, pues la hipertrofia, la fibrosis, la disfunción. ¿Qué elementos nos pueden ayudar en esa progresión de la enfermedad? Porque la base para tratar es que el daño cardíaco secundario, si documentamos daño cardíaco secundario, la hipertrofia lo sería, es un indicador negativo de mal pronóstico, de peor pronóstico en estos pacientes. Hay cierta evidencia de estudios observacionales que sugieren que cambiar la válvula en esta situación de asintomático clínico podría acompañarse de beneficio pronóstico, pero este concepto o esta racionalización de un poco la actitud clínica debe ser corroborado en ensayos clínicos. Debemos tener una cierta evidencia que nos diga que haciendo así nuestros pacientes viven más y viven mejor. En este contexto, ¿qué dicen las guías de práctica clínica? Pues a la espera de las próximas guías europeas de valvulopatías que se van a presentar en Madrid en el próximo Congreso Europeo de Cardiología. Estas son las guías actuales. Indican, con un nivel de evidencia 2A, es decir, debería hacerse o puede hacerse en estenosis aórtica severa asintomática, que la definen en función del área y del gradiente exclusivamente. Si existe disfunción ventricular, menos de 50 de fracción de eyección, si hay una respuesta normal durante un test de ejercicio, de una ergometría, si es estenosis aórtica muy grave, con gradientes muy altos y áreas reducidas, si está muy calcificado y hay una progresión rápida, también intentan definir qué significa progresión rápida, y si hay una elevación progresiva de un biomarcador, en este caso NT-proBNP. Por tanto, estas serían las recomendaciones. No es clase 1 de evidencia para cambiar la válvula, pero las recomendaciones de las guías. Respecto a biomarcadores, nosotros sabemos que si el NT-proBNP, pero también la troponina, aumentan en nuestros pacientes con estenosis aórtica asintomática, fuera de otros contextos, el pronóstico es peor. Pero ahora la pregunta es, ¿y esto nos puede servir no solo para estratificar el pronóstico, sino para definir quiénes se van a beneficiar de cambiar de forma prematura la válvula o no? Porque una cosa es la relación con el pronóstico y otra cosa es que ese biomarcador nos oriente a seleccionar y a personalizar, en este caso, el tratamiento. Hay registros, este es para mí el más importante de los registros de vida real. Son muchos pacientes, más de 1.800 pacientes, pero si os fijáis, sometidos a recambio valvular en una teórica condición de asintomático, era escasamente 300, frente a 1.500, que era seguimiento clínico hasta la presencia de signos o sobre todo síntomas que ahí sí establezcan el recambio. Y además, este registro tiene una serie de limitaciones, más allá de que sea prospectivo, tiene un cierto análisis de propensión, pero si uno lee la letra pequeña del estudio ve que muchos pacientes que se refirieron ya tenían indicación clara, no estaban asintomáticos cuando se refirieron para el recambio valvular. Y el recambio valvular se hizo en una serie de pacientes asintomáticas que luego desarrollaron incluso seguimiento o síntomas en el seguimiento clínico antes de la cirugía. Por tanto, bueno, hay una serie de limitaciones de este registro que, como todos los registros, la tiene y aporta una cierta evidencia, pero debemos exigir ensayos clínicos. Y ensayos clínicos hay fundamentalmente de dos tipos: cirugía, frente a esperar a los síntomas, o ya, luego veremos, TAVI, o tratamiento o reemplazo aórtico percutáneo, frente a esperar a los síntomas. Estos son los dos grandes ensayos clínicos de cirugía frente a tratamiento más clínico esperando a los síntomas. Y como veis, las curvas se separan de forma significativa, pero de entrada
a uno le sorprende los pocos eventos que hay en cada una de las dos ramas, tanto en el recovery como en el avatar. Lo podemos ver en una diapositiva que lo resume. En el recovery, seguimiento a 8 años, combinado de muerte durante la cirugía o muerte cardiovascular durante el seguimiento. De entrada, a uno le sorprende en este estudio que solo el 1% tuvo muerte precoz durante la cirugía, o el 1% tuvo el objetivo primario frente al 26% en el tratamiento conservador. Sorprende ese 1% en esta población de pacientes. En el avatar 3 años también hay significación estadística. El objetivo es un poco diferente, es un combinado de muerte, infarto, stroke y hospitalización por insuficiencia cardíaca. También hubo beneficio respecto al tratamiento, en este caso, al reemplazo quirúrgico. Pero si uno va a la letra pequeña, es decir, a ver un poco los estudios, ve de entrada que el número de pacientes son estudios de muy pocos pacientes. 140 en el recovery, 150 en el avatar. El número de eventos es muy poco número de eventos. En el avatar no hubo diferencias en mortalidad cardiovascular, eran pacientes de un riesgo muy bajo, eran realmente pacientes que tenían estenosis aórtica grave por gradientes, por hemodinámica, pero tenían ergometría, se había excluido, se exigía ergometría que fuera negativa y se exigía que la fracción de eyección no fuera menor del 50%. Es decir, se selecciona un grupo de pacientes, además con una edad media, como veis, poco más de 60 años, en donde, con un pronóstico muy bueno, observan diferencias fundamentalmente en objetivos compuestos a largo plazo, y en algunos de ellos, sobre todo en el avatar, no hay diferencias en mortalidad cardiovascular. Esto es la evidencia que disponemos, ensayos pequeños con estas limitaciones de riesgo muy bajo respecto a sustitución quirúrgica. Y TAVI. Bueno, este año pasado aparecen 2 ensayos clínicos que plantean la cuestión. La TAVI en estos pacientes con estenosis aórtica grave asintomáticos mejora el pronóstico frente a un tratamiento más conservador, esperando a los síntomas que ya indicarían cirugía o que indicarían recambio valvular. Estas son las características de los 2 estudios. En el Early TAVI veis la edad media, similar al EVOLVE, sexo, los criterios de entrada, en este caso pues ergometría negativa en la mayoría de los casos. Diferencias importantes en bicúspide, mucha bicúspide en el EVOLVE, menos en el Early TAVI. Bueno, características hemodinámicas en general similares en ambos ensayos clínicos. En el Early TAVI todos los pacientes se sometieron a una TAVI, a una única TAVI de una única empresa. En cambio, en el EVOLVE los pacientes hubo un mix de cirugía y TAVI en este estudio. Alguna característica que llama un poco la atención es que en el Early TAVI se hizo muy pronto el recambio valvular, se puso muy pronto la TAVI una vez que se incluyó el paciente en el estudio. Como veis, solo a los 14 días, muy rápido, se hizo el recambio valvular frente a todos los otros 3 ensayos clínicos, los quirúrgicos o el EVOLVE, que era un mix de cirugía y recambio valvular, donde o la cirugía o la TAVI se ponía con un cierto retraso. Esto podría tener alguna influencia en los resultados. ¿Qué ha pasado? En uno, el Early TAVI, el objetivo primario a 46 meses, alcanza la significación estadística, 26% frente a 45%, y un combinado de muerte, ictus o hospitalización no planificada de causa cardiovascular. En el EVOLVE, el objetivo primario era muerte por cualquier causa u hospitalización por estenosis aórtica, es decir, hospitalización relacionada con la estenosis aórtica. No hubo ninguna diferencia significativa en el objetivo primario. 2 ensayos clínicos contemporáneos, uno solo TAVI, otro TAVI cirugía, en uno diferencia significativa, en otro ausencia de diferencia significativa. En el Early TAVI, como veremos ahora, el beneficio viene exclusivamente determinado
por las hospitalizaciones no planificadas de causa cardiovascular. No hay ninguna diferencia en otros componentes del objetivo primario. Lo podemos ver aquí en esta diapositiva. Como veis, el objetivo primario, que estaría ahí, alcanza significación estadística, pero exclusivamente a expensas de hospitalizaciones no planificadas, entre comillas. En el estudio combinado de TAVI y en el EVOLVE, de TAVI y cirugía, no hay significación estadística en el objetivo primario, pero en las hospitalizaciones también existe una tendencia que alcanza la significación estadística de que hay menos hospitalizaciones. Por tanto, de entrada, el beneficio del estudio del Early TAVI del objetivo primario se debe exclusivamente a hospitalizaciones no planificadas, que en el fondo es el mismo beneficio que se observa en el EVOLVE, aunque no alcanza significación en el objetivo primario. Hubo mucha conversión en el Early TAVI a reemplazo valvular durante el seguimiento. Si veis que al año la mitad de los pacientes sometidos a un seguimiento clínico se le cambia la válvula, pero por síntomas. Y ahí vemos los tipos de síntomas. Por tanto, beneficio en el Early TAVI, en el objetivo primario, no beneficio en el EVOLVE, pero exclusivamente a expensas de las hospitalizaciones en un escenario de TAVI en donde uno puede ir a mirar cuáles han sido las complicaciones, entre comillas, la mortalidad, los eventos en el grupo TAVI y tiene que pensar si eso lo va a reproducir en su escenario clínico. En el escenario clínico de mi hospital voy a reproducir los resultados del ensayo clínico porque poner TAVIs no está exenta, como esta diapositiva, de posibles complicaciones que varían mucho en función de los centros, como también en los ensayos clínicos de TAVI se observa que hay diferencias entre ensayos clínicos y hay diferencia entre centros. Por tanto, ¿cómo interpretar esta discrepancia entre el Early TAVI y el EVOLVE? Y sobre todo, ¿cómo interpretar el beneficio del Early TAVI en el objetivo primario cuando fue exclusivamente a expensas de las hospitalizaciones? Menos hospitalizaciones de causa cardiovascular, solo eso. Único dispositivo, una única TAVI de un único fabricante y que además nadie entiende cómo los representantes del fabricante estaban incluidos en todos los comités de seguimiento del estudio. El Endpoint Validation Committee, en todos los comités de seguimiento había representantes de la empresa que diseñó con el diseño o con el dispositivo en el estudio. No se incluyeron brazos de cirugía, incluso en pacientes de edad relativamente baja, y cómo aplicar estos resultados en una población que tiene más edad. Y además, yo quisiera hacer una interpretación personal sobre la hospitalización. Es hospitalización. Uno se puede poner en la clínica, si yo sé que a mi paciente le he puesto una TAVI y viene con incremento de su disnea, pues, o no se le he puesto. Si se le he puesto, puede estar más tranquilo y manejar su incremento de disnea, incrementándole los diuréticos y enviándoles para su domicilio. En cambio, si no le he puesto una TAVI, puede estar un poco más preocupado y hospitalizarlo en la misma situación clínica. Por lo tanto, poner una TAVI puede tener un efecto placebo. Como sabemos, que las pastillas rojas funcionan mejor que las blancas, las grandes mejor que las pequeñas, los inyectables mejor que las píldoras, y ya no digamos si le hemos hecho un procedimiento o cirugía o TAVI. Bueno, si el enfermo empeora un poco, pues puede ser que yo tenga más seguridad y lo maneje de una forma más conservadora y eso haya influido en el resultado del objetivo primario, porque el objetivo primario todo viene determinado por menos hospitalizaciones de causa cardiovascular y casi todas esas hospitalizaciones de causa cardiovascular eran probablemente por aumento de la disnea, por algo que podía sugerir insuficiencia cardíaca. Por tanto, en este contexto, ¿cómo seguir? Los biomarcadores nos podrían ayudar. Esto se ha publicado de forma muy reciente, en donde, aunque aumentar NT-proBNP identifica pacientes con peor pronóstico con estenosis aórtica, usar el NT-proBNP para decidir a quién le cambio la válvula y a quién no tiene mucha relación con el pronóstico. Veis que el pronóstico es igual, tenga NT-proBNP alto, tenga NT-proBNP bajo, respecto a cambiarle la válvula. Y lo mismo sucede con la troponina. La troponina
nos identifica pacientes con peor pronóstico, pero no nos ayuda a personalizar a aquellos que puedan beneficiarse más. Por tanto, en estenosis aórtica grave, hombre, la respuesta podría ser que con los datos que tenemos, grave y asintomática, bueno, tenemos que tener una cierta cautela y esperar. Hay 2 grandes ensayos clínicos en marcha en este momento, en donde se incluye también una rama quirúrgica, una rama de TAVI y una rama de seguimiento más conservador. El problema es que hay que esperar un cierto tiempo, en uno hasta el 29 y otro hasta el 31, para obtener los resultados. Y esta es mi última diapositiva. Y en este tiempo, ¿qué hacemos? Pacientes asintomáticos con estenosis aórtica grave y riesgo asumible, hay 5 opciones. Deben ser intervenidos, ninguno, hasta que desarrollen síntomas o disfunción ventricular o algún otro parámetro. Sobre todo yo diría que los con estenosis aórtica muy severa y disfunción ventricular podría haber más argumentos, a pesar de estar asintomáticos, para cambiarle precozmente la válvula. La fibrosis miocárdica y el daño miocárdico medido con biomarcadores como troponina, ahí la evidencia no es tan sólida del beneficio. Y progresión de la severidad, calcificación, elevación de NT-proBNP o ergometría positiva podrían ser también elementos a la hora de tomar la decisión, pero veis, la evidencia es relativamente escasa. Por tanto, difícil justificar que el EARLY TAVI vaya a cambiar las recomendaciones de las guías de práctica clínica. Veremos qué sucede en agosto, porque las guías europeas salen a final de agosto. Sé que han vuelto a revisarse, pero veremos si admiten apuestas, se cambiará, no se cambiará. Si yo tuviera que decidir algo en esas guías, creo que los resultados del estudio EARLY TAVI no son suficientemente sólidas para cambiar las recomendaciones actuales de recambio valvular en pacientes con estenosis aórtica grave asintomática. Gracias. Bueno, muchas gracias. Bueno, excelente la exposición. Vamos a invitar ahora al doctor Ramiro Nin, que es residente de cardiología, que nos va a presentar un caso muy sencillo, quizás bastante frecuente, para ver, bueno, qué opina cada uno, qué haría con este paciente. Un poco creo que la presentación nos responde cómo seguir, pero bueno, vamos a ver cuál es la opinión de nuestro panel. Bueno, buenas tardes. Muchas gracias, Yamel y Santiago, por la invitación. Vamos a presentar este breve caso. Se trata de un hombre de 75 años, autoválido, con antecedentes personales de hipertensión arterial, en tratamiento con losartán, 50 miligramos día, con buen control de cifras de tensión arterial. Realiza actividad física regularmente, juega al tenis y realiza 5 kilómetros en bicicleta 2 veces por semana. Y se encuentra en seguimiento por una estenosis aórtica conocida ya desde hace varios años, concurriendo a policlínica por control. El paciente refiere que mantiene su actividad física de forma regular, sin peoría de su clase funcional, sin angor ni síncope. El electrocardiograma en la consulta no tiene muchas grandes alteraciones, un ritmo sinusal, un bloqueo de rama derecha con trastornos de la repolarización esperados y no mucho más. De la paraclínica, tampoco no mucha cosa a destacar, los péptidos natriuréticos normales, la función renal normal, y contamos con una prueba ergométrica negativa para isquemia suficiente, con un desarrollo de una buena clase funcional con 7 METs. Este es el ecocardiograma de control. Vemos ahí en la primera imagen para este ángel largo un ventrículo de dimensiones normales con buena contractilidad, la válvula aórtica calcificada con disminución de la apertura de sus velos, y una lesión mixta con una estenosis severa predominante y una insuficiencia leve. Del informe se destacó una hipertrofia concéntrica con una FEBI estimada de 60% y un strain longitudinal global reducido en menos 16%, una aurícula izquierda dilatada en grado leve, la lesión valvular con gradientes de 65-42 y un área valvular aórtica estimada entre 0,6 y 0,7 centímetros cuadrados. Entonces, un poco la pregunta para el panel sería, ¿este paciente piensan que tiene marcadores de riesgo de peoría o de algún resultado clínico a pesar de no presentar síntomas? Y si existe algún otro estudio que ayudara al cardiólogo clínico en la consulta
a tomar una decisión respecto a la intervención y la oportunidad de la misma. Bueno, muy bien, a ver quién se anima. La estenosis aórtica, esta estenosis aórtica no es la que veíamos hace muchos años, son pacientes más complejos con muchas comorbilidades. Sí me parece importante que uno habla de esto y va a ver de qué se mueren las estenosis aórticas, y no se mueren tanto de muerte súbita, se mueren la mitad de causas no cardíacas, porque tiene muchas comorbilidades, la otra mitad se muere de insuficiencia cardíaca, de infarto o de stroke. Digamos, ahí estarían todos los eventos. Entonces la primera cuestión que uno plantea es, en estos pacientes es una evaluación de riesgo global, son pacientes con muchas comorbilidades. No es la simple estenosis aórtica de la bicúpide, la de Ross y Brangwall, es otra cosa, es otro paciente. Y creo que ese es lo importante de entender. Tenemos que ver no la válvula, sino el paciente. Entonces aquí, obviamente, siempre yo le planteo, y justo me cruzaba con él cuando era residente y una discusión que tuvimos, esencialmente el enfoque global, el control de presión arterial, control de factores de riesgo, estar muy encima del paciente, antes que ver nada más que estas variables. De aquí, claramente, lo único que a mí más me preocupa, esencialmente, es un poquito el valor de presión pulmonar, 35, hay que ver qué pasó con el ecoestrés, si lo subieron un ecoestrés al final o no me acuerdo, o una ergometría fue. No, tiene una ergometría, que eso es una buena pregunta, ¿no? ¿El ecoestrés aportaría algo más? El valor del ecoestrés es relativo, pero sí a mí me gusta mucho ver qué pasa con la pulmonar en estos pacientes, ¿no? Si se va o no se va. Lo que yo hago sí con estos pacientes es así, screening de FA, porque el FA claramente puede ser la causa de su descompensación. Los pacientes con FA que van a TAVI, con FA, no la FA que hacen peri-TAVI, pre-TAVI, ya en todos los estudios de Parnes se ve que le va bastante peor y tienen más eventos. Está hablando obviamente de un daño más avanzado. Entonces, yo le busco FA, le pido un Holter, sobre todo si tienen síntomas. A veces si tengo alguna duda lo puedo subir y ver la presión pulmonar con el esfuerzo. Pero todo depende, ¿cuál es el problema del early? Que estamos haciendo un tratamiento randomizado, estamos pensando que es un trial cualquiera, como cuando damos DAPA y placebo, y esto no es lo mismo. Estamos dando una intervención que tiene un riesgo, una válvula que tiene sus problemas. Si bien el TAVI ha mejorado muchísimo, tenemos problemas todavía de leak perivertésico, de trastorno de conducción, de nuevo bloqueo rama izquierda. Todas las cosas van a impactar en la supervivencia del paciente. Y aparte las complicaciones del procedimiento, ya sea vasculares o... Entonces ahí está la ecuación cuando da la patilla. La palifosina, digamos que le puede dar alguna infección urinaria, algún problema de tracto. Esto es otra cosa. Entonces cuando evaluás esto, y después obviamente está la subjetividad de que no es un estudio doble ciego, ¿no? La subjetividad de que no tenés una válvula y tenés una enfermedad. Es decir, la diferencia es que estás con un paciente que está curado teóricamente de la enfermedad versus otro que sigue la enfermedad y esa susceptibilidad puede alterar algunas cosas del early. Entonces, me parece prudente el análisis que se hizo recién. En concreto, yo lo seguiría, a estos pacientes creo que hay que seguirlos muy de cerca, controlar la peri, todo lo que es la mortalidad, y por ahora, con los resultados que yo tengo de TAVI, lo que sale un TAVI en Argentina, lo seguiría médicamente, porque los resultados son extremadamente heterogéneos de lo que yo le voy a ofrecer. Entonces, en mi país, este paciente yo lo sigo. No puedo dar una recomendación de que todos tienen que ir, porque la heterogeneidad de resultados es mala. Y pensar en un procedimiento tengo que estar muy seguro que el lugar lo va a hacer y aparte que el sistema lo pueda soportar, porque otro manera de nosotros que nuestro sistema de salud está quebrado y tenemos que ver si no me conviene bajar la presión arterial de la población, que le sale más barato, que bajar stroke, todo, que gastar en esto que todavía la evidencia me da para sostenerlo, pero sí cubriría lo que son las morbilidades. Y por último, acordemos siempre que nosotros cuando tratamos tanto mitral como aórtica estamos haciendo profilaxia a la insuficiencia cardíaca. En la estenosis aórtica, sobre todo con función preservada, porque hay un 35% que queda con GESPEF y hay un 15% que se reinterna al año por insuficiencia cardíaca, de los que voy a hacer, y en la insuficiencia mitral estoy haciendo sobre todo profilaxia de la insuficiencia cardíaca, sobre todo con función reducida, dado las condiciones de carga que tiene una y otra. Nada más. Adolfo, este paciente te llega a tu consulta, ¿lo seguís? ¿Le pedís algún estudio adicional o te parece que tenga lugar la intervención percutánea? Sí, no, en realidad me parece que lo que está muy bueno de este paciente, que es el paciente que te llega a la consulta y que uno dice, ¿qué hago con este hombre? ¿No? Porque es el típico paciente que está como en el límite, ¿no? Porque por toda la presentación previa que hizo el profesor y los comentarios que está haciendo ahora, son exactos así. Es el paciente que tiene una patología que
tiene indicios de daño miocárdico en un estadio que parece bastante precoz, pero lo tiene. La hipertensión pulmonar está ahí, preocupa un poco porque en realidad es, si bien la estenosis aórtica asocia una enorme probabilidad de desarrollar, pero el tema es hasta en qué momento se va para arriba. Entonces tenemos que pensar en eso, en lo que dijo en la presentación previa, profesor, es si nosotros podemos aplicar en nuestro medio los resultados de lo que son los resultados internacionales a nuestro paciente en nuestro medio. Entonces, si es un paciente que en realidad nosotros sabemos que una intervención en él, cualquiera sea, cirugía o TAVI, tenemos que mediarla en el riesgo del procedimiento y en el riesgo de lo que estamos tratando de tratar, ¿no? Entonces, en este caso queremos prevenir la evolución del daño miocárdico y fundamentalmente la evolución a insuficiencia cardíaca. Entonces me parece que este paciente, la recomendación más importante de todas es cambiar el seguimiento a un seguimiento muy de cerca, pero que tiene que estar, si tiene buen medio y está bien vinculado al sistema de salud, que eso sería, ¿no?, la probabilidad las posibilidades de aplicar lo que nosotros podemos hacer con este hombre, es vincularlo de cerca al sistema de salud, seguirlo de cerca y ante el mínimo cambio de que cambie ese estadio en el cual el paciente está de daño miocárdico, yo pienso que rápidamente hay que ir a una intervención independientemente de la aparición de síntomas ahí ya, ¿no? Obviamente que ya si desarrolla síntomas, me parece que no tenemos que, ya se sale de la discusión. Voy en contramano, perdón. Yo creo que es un paciente que ya tiene daño miocárdico y creo que lo estudiaría a full, como dice Pablo, o sea, haría Holter, le haría pruebas de esfuerzo, haría todo lo necesario para desenmascarar que es un paciente que ya tiene un estadio inicial de insuficiencia cardíaca y que creo que tenemos todo para perder esperándolo. Entiendo que la intervención tiene su riesgo. Ese riesgo también está empezando a la curva ascendente en este paciente que está desarrollando insuficiencia cardíaca y que si bien no es lo más frecuente que se mueran de muerte súbita, puede pasar, digamos. Entonces creo que haría estudios para convencerme de que necesitan un tratamiento precoz y creo que si tuviese una tomografía que me diría que es un paciente straightforward para tratamiento, se lo indicaría precozmente. O sea, creo que ya está desencadenado su cascada de insuficiencia cardíaca con datos incipientes del strain de velocidades y áreas valvulares que son muy bajas y de la hipertensión pulmonar, ¿no? De todas formas, como mucho sería cirugía. Nadie plantearía TAVI en un paciente de 50 años. 75. 75. 75. Vale. Profesor Crestanelo. A mí, de todo esto, lo que más me preocupa quizás sería la hemodinámica de la válvula, porque más allá de eso se ha hecho una prueba de esfuerzo que era normal y tal. Sí, la hemodinámica pulmonar, pero bueno, la presión pulmonar es prácticamente normal. Es decir, quizás la severidad de la válvula, ¿no? Porque tenía un gradiente medio de ¿cuánto? 42 aproximadamente. 40 y... Un gradiente medio de 42 y 65 de gradiente. 0,7 de área, 4,7. 4 de velocidad. Sí, no tanto. Ya. Una última pregunta para el profesor Crestanelo. Queríamos saber cómo resuelven este tipo de pacientes en su medio. Yo a este paciente lo seguiría médicamente. Perfecto. Perfecto. Bueno, muchas gracias. ¿sí? Un comentario muy interesante. Obviamente uno ve el músculo y se asusta, si ve fibrosis se asusta. La pregunta, antes de pasar a la insuficiencia mitral, que es un tema fascinante, y un tema que está en debate, ¿qué hacen? Supongamos que al paciente lo operamos. Me parece una pregunta interesante y hoy, ¿qué hacen si encuentran una enfermedad coronaria en el estudio? ¿La tratan, no la tratan? ¿Lo miden con FFR? ¿O solamente tratan algo que esté sintomático y la enfermedad coronaria lo justifique? Me gusta, porque yo creo que desmitificar que hay que abrir las arterias tanto y hay que ir más a hacer resolver la válvula, pero me parece un tema interesante y me gustaría escuchar la opinión de todos. Nosotros si lo decidimos operar, que creo que no lo decidiríamos en este contexto, pero si lo decidimos operar, por supuesto se haría coronariografía
tiene 75 años haríamos coronariografía, angiografía, y si tiene lesiones coronarias significativas más allá de FFR, haríamos revascularización coronaria en ese caso. Si decidiéramos TAVI, ahí ya el escenario es un poco diferente. Tendría que tener lesiones muy significativas y tal para decidir revascularizarlas. Si las lesiones no son muy significativas, nosotros hacemos un procedimiento más simple de exclusivamente implantar la TAVI. Bueno, si nadie, continuamos con la segunda presentación, el profesor Crestanelo, que ya fue... para que Adolfo quiere comentar algo. Mientras cambia el doctor, el problema del FFR con la estenosis aórtica es que tenés ese defecto, digamos. O sea, está demostrado que yo hago FFR sobre una placa que me da significativa, obviamente no 0,5, ¿no? Pero 0,79, 0,75. Cambio la válvula y le vuelvo a hacer FFR y mejoró. O sea que evidentemente algo con la perfusión hay, entonces es traicionero. Obviamente que hay puntos de corte que son muy exagerados, que uno dice, bueno, no, por más que me mejore, el punto de corte es muy malo, digamos. La estenosis es realmente muy significativa. Cuando es borderline, puede cambiar cambiando la válvula, digamos. Simple, el FFR no es bueno en la estenosis aórtica porque está ahí toda alterada la microvasculatura por efecto propio mecánico. Si hay algo, eso ya se sabe desde 1982, hay un trabajo en el New England. La microvasculatura es lo primero que mejora. Por lo tanto, el FFR hay que replantearlo porque baja el FFR. Lo que se puso cuando tenés ese orden, si querés hacer un FFR, 0,23 como corte, no 0,20. Eso acaba de salir Comic Aortistenosis, que trabaja sobre ello, un trabajo interesantísimo. El que le gusta la fisiopatología, que es muy lindo, pero el corte sería 0,23. Pero la enfermedad coronaria hay que ir muy tranquilo porque la principal enfermedad ahí es la microcirculación y la estenosis, nada más. Es para no andar hablando de arteria y poniendo doble agregación porque sangran más según los trabajos. Bueno, bien, ahora sí cambiamos el chip entonces, vamos a pasar a la insuficiencia mitral y le vamos a pedir al doctor Crestanelo que, bueno, comparta su presentación con nosotros. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Yo les voy a dar 5 razones para tratar la insuficiencia mitral asintomática. Número 1, la reparación quirúrgica de la válvula mitral es excelente. Es una cirugía predecible, segura, duradera y restablece la esperanza de vida de los pacientes. Esas son las técnicas tradicionales para la reparación mitral. Son técnicas que están bien establecidas y reproducibles. En nuestra clínica hemos operado más de 10.000 pacientes o reparado más de 10.000 pacientes con insuficiencia mitral y a lo largo de los últimos 9 años la mayoría o casi la mitad de esos pacientes se hacen en forma robótica. Y los resultados son muy buenos. Si quieren recordarse los números, todos estos números son mejores del 90% a 10 años. La sobrevida es 93% a 10 años, la ausencia de reoperación es 92% a 10 años y la ausencia de insuficiencia mitral moderada o severa es 94% a 10 años. Y aún más importante, la reparación mitral restablece la expectativa de vida de estos pacientes. Número 2, la cirugía por insuficiencia mitral o la reparación mitral se puede realizar de forma diseminada y segura. Estos son los datos de la Sociedad de Cirujanos Torácicos del 2023 y del 2023 del TVT Registry. Hubo 12.756 operaciones o reparaciones valvulares mitrales con una mortalidad operatoria del 1% y un tiempo de estadía hospitalaria de 6.3 días. En distinción, el TR tiene una mortalidad operatoria del 1.5%, un tiempo de estadía en el hospital de 3.8 días y el 30% de los pacientes al momento del alta hospitalaria tienen una insuficiencia mitral mayor de moderada o severa. La tasa de reparo a través del país por insuficiencia mitral degenerativa es 70%. En nuestra institución es del 95%.
Otro concepto importante es que la cirugía interrumpe la historia natural de la insuficiencia mitral. Esta es la historia natural de la insuficiencia mitral, en la cual, a medida que la enfermedad avanza, la respuesta a la sobrecarga de volumen es una disminución de la sobrevida. Y primero hay disminución en cada una de estas etapas. Primero empieza la insuficiencia mitral, una recarga de volumen, hay una dilatación progresiva del ventrículo, después hay una disfunción ventricular y después aparecen los síntomas. Y cada una de estas etapas resulta en una sobrevida menor. Esto lo vemos cuando aparecen los síntomas. Si los pacientes tienen síntomas, clase 1 o 2, tienen una sobrevida mejor con tratamiento médico que si tienen clase 3 o 4. Y la cirugía impacta esto, en las cuales si operamos en un paciente antes de que se desarrolle, cuando todavía está en una clase funcional 1 o 2, restablecemos la sobrevida a largo plazo, mientras que si operamos en un paciente después que tienen síntomas clase 3 o 4, la sobrevida es menor que la esperada. Cuando los pacientes desarrollan disfunción ventricular, también tiene un impacto significativo en la sobrevida. Y acá está la disfunción ventricular definida como una disminución de la fracción de eyección del ventrículo izquierdo menor del 60%. Y vemos que si estos pacientes son tratados en forma médica, el 50% de estos pacientes están muertos a los 10 años. Pero la cirugía mejora esto, pero aún sí es importante operar en pacientes antes de que la fracción de eyección baje por debajo del 60%. Vemos que al 60%, si operamos en ese momento, tienen una sobrevida a 10 años del 73%, pero si una disminución moderada entre el 50 y el 60% resulta en una sobrevida a 10 años con cirugía de solamente la mitad. A 10 años la mitad de estos pacientes están muertos. Y si esperamos que baje por debajo del 50%, solamente un tercio de los pacientes van a estar vivos. Lo mismo pasa con la dilatación progresiva del ventrículo izquierdo, en la cual cuando el ventrículo se dilata, definido como dimensiones sistólicas mayores de 40 milímetros, están asociados con una disminución de la sobrevida. Y la cirugía tiene un impacto favorable, pero nuevamente es mejor operar en un ventrículo no dilatado que en un ventrículo dilatado. Y hay otros factores que son también importantes de considerar, como el desarrollo de fibrilación auricular o el desarrollo de hipertensión pulmonar, y en ambas situaciones afectan negativamente la sobrevida. Y la cirugía, después del desarrollo de fibrilación auricular o de hipertensión pulmonar, tiene efectos positivos, pero no son tan buenos como cuando operamos en los pacientes que están en ritmo sinusal o sin hipertensión pulmonar. La cuarta razón, las recomendaciones de las guías son tardías. Las recomendaciones de las guías para pacientes asintomáticos de las guías americanas y las guías europeas incluyen una fracción de eyección menor del 60%, o un ventrículo dilatado mayor del 40 milímetros. La presencia de fibrilación auricular, presencia de hipertensión pulmonar, una dilatación de la aurícula izquierda y una válvula que esté a una chance de reparación mayor del 95% con una mortalidad operatoria menor del 1%. ¿Qué es lo que pasa si operamos temprano? Bueno, este estudio de nuestra institución demuestra que restablece la sobrevida, en los cuales estos pacientes fueron operados antes del desarrollo de disfunción ventricular, dilatación del ventrículo, había muy poco porcentaje de pacientes con hipertensión pulmonar y muy poco porcentaje de pacientes con fibrilación auricular.
Y comparado con el tratamiento médico, la cirugía temprana en este grupo de pacientes resultó en una mejoría de la sobrevida a 20 años. Este es un estudio de la MIDAS, que es la Mitral Regurgitation International Database, en el cual 2.800 pacientes fueron evaluados basados en el nivel de evidencia que determinó la cirugía. Y estos pacientes fueron categorizados en 3 grupos: evidencia 1, en los cuales los pacientes tenían síntomas, una fracción de eyección menor del 60% o un ventrículo dilatado; un nivel de evidencia 2A, en los cuales los pacientes tenían fibrilación auricular, hipertensión pulmonar o una aurícula izquierda dilatada; y finalmente los pacientes que no tenían ninguno de estos criterios, los que son realmente asintomáticos. Veíamos que había una disminución progresiva de la mortalidad operatoria, aunque los resultados son muy buenos, una mortalidad operatoria del 1% contra 0% y 0%. ¿Y qué es lo que vemos? Los pacientes que tenían, por cada uno de estas indicaciones, si no habían indicaciones y se operaban, los pacientes tenían la mejor sobrevida. Si los pacientes tenían hipertensión pulmonar, fibrilación auricular o dilatación de la aurícula, tenían una sobrevida aún menor. Y la dilatación del ventrículo, la presencia de síntomas o la presencia de la dilatación ventricular llevaba a la peor sobrevida. Y acá comparamos cada uno de estos componentes de los niveles de evidencia 1, la presencia síntomas contra no síntomas, fracción de eyección mayor del 60%, menos fracción de eyección menor del 60%, ventrículos dilatados, menos dos ventrículos dilatados. Y en cada una de estas situaciones, la presencia de cada uno de estos elementos, componentes individuales de la clase 1, lleva a una disminución de la sobrevida a largo plazo. Y cada uno de estos componentes son aditivos. Si no hay ninguno de estos componentes, la sobrevida es mejor. Si tiene uno, es un poquito peor, 2 es aún peor y 3 es la peor de todas. También hay un efecto similar en el que se ve con la presencia de hipertensión pulmonar contra no hipertensión pulmonar, fibrilación auricular contra no fibrilación auricular y finalmente el impacto de la dilatación de la aurícula derecha en la sobrevida no es significativa. Y cuando se calcula cuántos años de vida cuál es el tiempo de vida que se pierde, si uno espera a operar para que haya indicaciones de clase de nivel 1, los pacientes pierden 9.4 meses comparado con la ausencia de indicación. Y si uno espera para que haya los niveles 2, la diferencia en sobrevida es 4.9 meses. En un estudio similar de nuestra institución también demostró que si uno esperaba para que haya niveles de clase 1, estos pacientes también tenían una mayor tasa de admisión por insuficiencia cardíaca al hospital. De manera que no hay que esperar por las indicaciones de clase 1 porque eso resulta en un aumento de la mortalidad operatoria, la mortalidad a largo plazo y de insuficiencia cardíaca. Finalmente, la razón número 5. Un mal ventrículo antes de la cirugía resulta en un mal ventrículo después de la cirugía. Y los mayores determinantes de la función ventricular después de la cirugía va a ser cuál es el estado del ventrículo antes de la cirugía. Si el ventrículo está dilatado, va a estar dilatado después de la cirugía. Si la fracción de eyección es baja, va a ser baja después de la cirugía. De manera que esperar no tiene absolutamente sentido. Hay otros
triggers de la cirugía para determinar la cirugía que se están investigando, porque los parámetros que se usan ahora en términos de la fracción de eyección del ventrículo izquierdo, el tamaño del ventrículo izquierdo tienen algunas, no son muy avanzados, son los mismos criterios que han estado por los últimos 25 años. Y es así que se ha promovido el uso del eco con ejercicio para ver si se inducen síntomas, identificar pacientes que tienen síntomas, o inducir hipertensión pulmonar, investigar la reserva de contractilidad del ventrículo y aún desenmascarar insuficiencia mitral severa. Para investigar la función ventricular, el strain, como se discutió previamente con la estenosis aórtica, la presencia de fibrosis en la resonancia magnética y las medidas de la función ventricular y del tamaño ventricular por resonancia magnética o por tomografía pueden ser más precisas que las medidas por ecocardiograma. Eso es lo mismo con usar volúmenes para estimar la dilatación ventricular en lugar de usar dimensiones lineares, y usar volúmenes indexados, que es particularmente importante en el sexo femenino. Y otros parámetros como la dilatación de la aurícula izquierda, la presencia de hipertensión pulmonar y finalmente las consecuencias más abajo de la insuficiencia mitral, como la disfunción ventricular derecha, la presencia de insuficiencia tricuspidia y la elevación de los marcadores humorales. Para concluir, la reparación de la válvula mitral asintomática es segura, duradera y reproducible, mejora la sobrevida de los síntomas de insuficiencia cardíaca en comparación con el tratamiento médico. Mejora la supervivencia en comparación con las indicaciones tradicionales y previene la disfunción del ventrículo izquierdo, la fibrilación auricular y la hipertensión pulmonar. Muchas gracias. Ahora llamamos al doctor Enzo Gutiérrez, que nos va a presentar el siguiente caso clínico. Enzo es residente de primer año de cirugía cardíaca del Hospital de Clínicas. Bueno, buenas tardes. Primero que nada, agradecer a los coordinadores por la invitación. Es un placer estar acá. A continuación vamos a presentar el segundo caso clínico. Se trata de una mujer de 43 años, como antecedente dislipémica, con un prolapso de la válvula mitral en seguimiento, que concurre a control cardiológico con el resultado de un ecotrans torácico. En lo funcional, la paciente estaba completamente asintomática, con una excelente condición física. Realiza diariamente caminatas de 5 kilómetros sin presentar ninguna sintomatología. Al examen físico, la paciente estaba lúcida, bien hidratada y perfundida. A nivel cardiovascular, un ritmo regular, 80 ciclos por minuto, con la presencia de un soplo de intensidad 5 en 6 en foco mitral, con irradiación a base, pulsos presentes y simétricos. A nivel pleuropulmonar, más presente bilateral, sin estertores, piel-mucosas normocoloreadas. De la paraclínica, completamente normal, un electrocardiograma con un ritmo sinusal, con una onda P con morfología de auriculomegalia izquierda, un PR normal, un eje eléctrico medio normo posicionado y un QRS fino con una repolarización normal y un QT corregido normal. Del ecotrans torácico con el cual concurre la paciente, destacamos un ventrículo izquierdo de dimensiones normales, con un diámetro diastólico del ventrículo izquierdo de 53 milímetros y un diámetro sistólico del ventrículo izquierdo de 40 milímetros, sin trastornos sectoriales de la contractilidad y una FEBI estimada de 65%. Una aurícula izquierda con un diámetro de 55 milímetros y un volumen de 48 milímetros por metro cuadrado. Cavidades derechas normofuncionantes y un prolapso de velo posterior a nivel de P2 que determina una insuficiencia mitral severa. Una insuficiencia tricuspidia leve que permite estimar una presión sistólica arterial pulmonar de 40 milímetros de mercurio.
Dados estos hallazgos, a la paciente se le solicita un ecocardiograma transesofágico. Podemos ver en la imagen de la izquierda un enfoque medio esofágico en el eje largo, en el cual podemos apreciar a nivel del velo posterior de la válvula mitral un engrosamiento de la misma con un prolapso hacia la aurícula izquierda. En la imagen de la derecha vemos una insuficiencia mitral severa que determina un efecto Coanda. Del informe, vemos, ¿no?, velo posterior engrosado, se observa el prolapso de P2 que asocia rotura de cuerda y determina una insuficiencia mitral severa. Una vena contracta de 0,8 centímetros con un orificio de regurgitación efectivo de 0,5 centímetros cuadrados y una inversión de flujo en venas pulmonares. Bien. La paciente es derivada a la consulta de Policlínica de Cirugía Cardíaca para valoración. Y a continuación pasamos a las preguntas. Sí, bueno, creo que el profesor Crestanero fue muy claro con su presentación. Creo que está claro que en su servicio estos pacientes son intervenidos. No sé si él me puede contestar eso. Y si cambiaría algo la indicación o el abordaje de este paciente si esta paciente tuviera una válvula mitral no reparable. Bueno, primero, esta paciente tiene una válvula mitral reparable y nosotros en nuestra institución la operaríamos. Y lo que le diría al paciente que tiene una 98-99% chances de reparar la válvula, la mortalidad operatoria probablemente sea del 0.4-0.5%, y le reparamos la válvula. Probablemente le haríamos robótica siempre y cuando tuviera el acceso femoral adecuado. Pero si esta válvula no fuera reparable o las chances de reparación fueran menor, por ejemplo, tiene calcificación del anillo mitral o un prolapso muy complejo con unas valvas muy finas, en las cuales las chances de reparar la válvula sean menores, el entusiasmo para hacer la cirugía sería menor. Primero porque la cirugía de reemplazo valvular está asociada con un aumento de la mortalidad comparado con la reparación, y a largo plazo estamos cambiando una enfermedad por otra enfermedad. Y obviamente hay consideraciones en cuanto a poner una válvula mecánica o válvula biológica que tenían peso en el tiempo de la decisión, pero yo esperaría si la válvula no fuera reparable. Pablo, sí. Me parece que este paciente es el paciente que uno tiene que abordar desde el lado de asegurarnos la derivación hacia un centro que tenga los números que acaba de decir el doctor Crestanelo en reparación de la válvula. O sea que acá lo que tiene que haber, me parece que este paciente lo tenemos que abordar desde el lado de asegurarnos la posibilidad del tratamiento más efectivo, porque si esta válvula es el ejemplo de anatomía reparable, o sea que lo que no nos puede pasar es que después podrá pasar algo intraoperatorio por haber distintos motivos, pero si estamos hablando de que es la válvula que tiene una anatomía 99% reparable, bueno, eso nosotros tenemos que asegurarnos, y Uruguay en ese sentido tiene la posibilidad, hay cirujanos entrenados en la mayoría de los centros en reparación, y fundamentalmente en este tipo de reparación, que es la más reproducible y la que mejor resultado tiene a largo plazo y la que más tiempo se mantiene de beneficio de la reparación. Y como dice Crestanero, que es exacto así, uno tiene que pensar en eso. Si esa paciente, la restauración de la competencia valvular mediante la reparación asegura el frenado de la evolución de la enfermedad y asegura un tratamiento con baja mortalidad, con excelente resultado a largo plazo, y por eso tiene que ser el compromiso con este tipo de pacientes. Por otro lado, ya la sustitución de la válvula es un escenario completamente distinto, porque ya vamos a un paciente que cambia la mortalidad operatoria, una mortalidad operatoria que se pasa a un 6% contra un 1% que es la reparación, o un 5% de mortalidad por cambiar a sustitución valvular,
Y por otro lado, dada la edad que tiene la paciente, hay que poner un dispositivo mecánico seguro, o sea que ya asociamos otra patología y otro tipo de evolución para este mismo paciente. Entonces creo que la idea con un paciente así tiene que ser que tenemos que asegurarnos la posibilidad de que esa paciente vaya a un centro en el cual entre, ese centro tenga buenos resultados en reparación y buenos resultados en mortalidad operatoria con la reparación. Bueno, Adolfo, te quería hacer una pregunta, a ver qué lugar te parece. Estaba González, Juanate. Yo estoy totalmente de acuerdo que si vamos a hacer algo en esta mujer tan joven, con esta válvula, que la insuficiencia mitral es por prolapso y los criterios de gravedad de la insuficiencia mitral están ahí en el límite de lo que uno pudiera pensar, porque vamos a ver qué pasa a más largo plazo con esta paciente, porque hay pacientes de estas características que la insuficiencia mitral se estabiliza, queda ahí más o menos estabilizada, y por apurar, en este contexto, si vamos a apurar, y obviamente se tendría que debatir, tiene que ser con los números encima de la mesa de cada uno de los sitios. Lo que no podemos es jugar con una paciente que puede ser que esta insuficiencia mitral no le progrese en muchos años, que haya llegado a esa especie de state que llegan algunas insuficiencias mitrales que luego no progresan, llegan a un punto y se pasan 20 años sin cambiar la hemodinámica de la insuficiencia mitral, y por correr, pues claro, si a mí me garantizas que la vas a reparar y que la vas a reparar bien, podría pensar en poder repararla. Pero si yo no tengo esa seguridad, por supuesto, a esta paciente no le hago nada desde un punto de vista ni de repararla, ni mucho menos someterla al riesgo de que al final el cirujano tenga que ponerle una válvula por cualquier tipo de razón, o que salga del quirófano con una insuficiencia mitral relativamente similar a la que entró, que tampoco es infrecuente en algunos centros, ¿no? Nada que agregar, lo que se dijo, estoy de acuerdo. Hay 2 o 3 cosas clínicas. Esta paciente cambió de estatus, la IM progresó, por lo tanto hay que tener siempre pensando que la enfermedad progresa. Si vos agarrás, existe el accidente, viste que existe el accidente de placa, ¿no? Existe el accidente de válvula, las válvulas se rompen con una cuerda y pasan de un grado leve, moderado a severo. Por eso hay que verlos a los pacientes de cerca. Y es muy importante acá el ecografista, tiene que ser alguien de confianza. Yo la ecopatía y el eco de alguien que no conozco, en lo personal me gusta ir a ver los ecos y si tengo grabación, controlar la morfología, y eso es muy importante. Entonces, el seguimiento de estos pacientes es clave. No sé, ¿cuál es la edad media de reparación plástica de ustedes allá en La Mayor? 65. Bueno, fíjense que vos le encontrás un prolapso a una paciente a los 35, que es leve moderado. La edad media es esa, 65. La experiencia que tuvimos en Fundación, cuando yo manejaba el área de enfermedades valvulares, era esa edad. Entonces, la enfermedad va progresando, hay que mirarla y hay que adelantarse. Eso primero. El problema, comparto lo que se dijo. Hay una pregunta que quiero hacerles, que es que un escenario, este es el escenario ideal. Ahora, tenemos IM en pacientes de 75, 80, 85. Hay un trabajo de la Mayo que dice que de por arriba de 80 le va muy bien. La pregunta es que tengo que frenar algunas indicaciones, porque cuando vas a ver la válvula tiene mucho más calcio a los 80 en el anillo posterior, que es uno de los limitantes. ¿Cómo es la indicación quirúrgica en IM orgánica, como esta, o primaria, como le dicen ahora, en pacientes añosos? Si espera más o menos, y qué lugar le ven al MitraClip, porque hay evidencia para MitraClip en esto, en ese grupo de pacientes. Me gustaría saber la experiencia de ustedes. Muy bien, Pablo se adelantó a la pregunta, pero bien. Hay 2 cosas diferentes. Una son los pacientes añosos. Ese estudio lo hicimos nosotros porque estábamos por una una discrepancia cordial con nuestros colegas cardiólogos que decían que todos los pacientes mayores de cierta edad tenían que ser tratados con un CLEP. Y demostramos en una serie de 250 y pico de pacientes que de edad mayor de 75 años, que se puede hacer la operación con una mortalidad operatoria mínima, menor del 1%, y una sobrevida a largo plazo en la cual es igual a la esperada. Obviamente esos son pacientes seleccionados, pacientes en los cuales
en forma preoperatoria, con la evaluación preoperatoria, los cirujanos con experiencia decidimos que esas válvulas eran reparables. En los pacientes en los cuales hay calcificación del anillo mitral, dependiendo de la severidad de la calcificación, es el caso que se pueda reparar o que no se pueda reparar. Pero en general los pacientes que tienen calcificaciones del anillo mitral masiva, esos pacientes son otro tipo de pacientes, no son estos pacientes. Son, a pesar de que tengan un prolapso de la válvula mitral, pero son pacientes que tienen una disfunción diastólica severa, que tienen una presión auricular muy elevada, tienen disfunción de la aurícula izquierda funcional y no andan bien irrespectivamente de lo que uno les haga. Sí, yo creo que obviamente ya en pacientes de edad avanzada con insuficiencia mitral, ahí más allá de que es clave tener una buena información funcionatómica de qué anatomía tiene esa válvula, de qué anatomía tiene ese corazón, de qué posibilidades hay de reparación, tanto quirúrgica como percutánea. Bien es cierto que percutánea casi toda la evidencia es en el escenario de la insuficiencia cardíaca, porque el COAPT es insuficiencia cardíaca, el ReShape es relativamente insuficiencia cardíaca y estaríamos en otro escenario. Necesitaríamos más datos de percutáneo, de MitraClip y de tal, en escenarios más precoces, y necesitamos datos en escenarios más precoces. Por tanto, al final sí que está claro que en ese contexto de edad avanzada habría que personalizar en función de cuáles son tus resultados en una cosa, en la otra, y adecuar la indicación en función de las características del paciente, ¿no? Yo creo que ahí sí que ya es otro escenario completamente diferente a este. Pero bien es cierto que los datos de tu institución tienen que jugar un papel clave a la hora de seleccionar la técnica que vas a elegir. Simplemente yo creo que el criterio es otro. Al menos creo que hay que verlos con mucho más cuidado. Son pacientes más complejos. Yo le doy diuréticos. Hay que ver que la aurícula izquierda es distinta porque tiene menos compliance. Es decir, el acoplamiento ventrículo atrial a los 45 no es lo mismo que a los 75. La aurícula es una pared. Entonces, sí hay mucho más hipertensión pulmonar que las otras IEMs, donde la aurícula te permite tener una capacitancia alta. Sí, tienen otro cantar, pero hay que ser extremadamente prudente cuando nos metemos ahí. Sí, una última pregunta para Adolfo, para cerrar. ¿Qué lugar tiene el intervencionismo en la insuficiencia mitral primaria? Bueno, yo creo que no sería para este caso, ¿no? Creo que insuficiencia mitral primaria, perdimos la oportunidad con el estudio Everest de demostrar alguna cosa porque eran dispositivos viejos, técnica vieja, no 3D, una técnica vieja. O sea que hoy debiéramos seleccionar bien los pacientes y debieran estos pacientes no ser reparables y por eso tener un riesgo más alto o tener un riesgo más alto de entrada, ¿no? En donde yo digo, prefiero balancear y dejar un resultado quizás subóptimo, que no estoy de acuerdo que la insuficiencia en el 40% quede moderada, tratar de balancear un resultado más óptimo en un paciente de riesgo, digamos. O sea, el paciente que se puede operar y reparar va para ese camino, el que no se puede reparar y que se va a reemplazar ya de a priori, creo que debiera valorarse porque eso más algún factor de riesgo ya te eleva el riesgo. Por los pacientes de riesgo alto se le puede dar una chance. Siempre hay que olvidarse, si sacamos los costos, es que el tratamiento percutáneo no te prohíbe la posibilidad de hacerle un tratamiento quirúrgico si por alguna cosa fallase, ¿no? Entonces, tengo la posibilidad de repararla, percutáneo, si por alguna cosa eso no da resultado, y si la ibas a cambiar a la válvula, queda esa puerta abierta, ¿no? Crestanela. Hay dos estudios que están en este momento están haciéndose que comparan cirugía de reparación mitral con TEER. Es una mala idea. Porque, número uno, la cirugía de reparación mitral para un paciente de bajo riesgo, de intermedio riesgo y aún de
alto riesgo, es una cirugía reproducible y es segura. Pero hay pacientes que no son candidatos para cirugía y es razonable hacerlo eso. Pero hacerle un TEER a este paciente es un crimen. Primero que puede funcionar o no puede funcionar. Si funciona, nadie sabe cuáles son las consecuencias a largo plazo. Pero si no funciona y el paciente tiene que operarse, se quemó la oportunidad de hacerle una reparación mitral. Y ahí se cambió la sobrevida del paciente. Porque se fue de una válvula que era reparable, que en este paciente, si la reparamos la válvula, probablemente tiene una sobrevida similar a la que tendría si no hubiera tenido insuficiencia mitral, pero si le hacemos un TEER y el tiempo medio entre la operación, entre el TEER y la operación en nuestra institución es 8 meses, y cuando los operamos están completamente fibróticos y terminamos en la mayoría de los pacientes, o le diría casi todos los pacientes, reemplazando la válvula. Y eso está asociado con una mayor mortalidad operatoria y está asociado con una sobrevida a largo plazo que es sustancialmente inferior. Bueno, por un tema de tiempo vamos a tener que finalizar la mesa. Agradecemos mucho a todos los panelistas que nos acompañaron. Agradecemos a todo el público que, bueno, ya es tarde, estamos cansados y muchas gracias por acompañar. Gracias también a Enzo y a Ramiro que presentaron los casos clínicos y, bueno, seguimos con lo que se venga. Gracias.